Cuando este bebé gorila se portó mal delante de una multitud, fue la gota que colmó el vaso para su padre. Y decidió ponerle en su sitio, mostrando a un público atónito cómo se disciplina a los gorilas jóvenes. Pero entre bastidores había mucho más en juego. Umbi era un gorila que vivía en el zoológico de Twycross, en Leicestershire, donde llevaba 10 años desde que fue salvado de unos cazadores furtivos en Uganda. Pero cuando se trasladó a la seguridad del lugar, Umbi se enfrentó a un reto totalmente distinto: la paternidad. Ya había criado a 2 pequeños, ambos traviesos. El ejemplar se había convertido en un padre paciente, aprendiendo a soportar las travesuras de sus hijos e intentando guiarlos en la dirección correcta. Pero aún no estaba preparado para la llegada de su último hijo, Shufai, que puso a prueba los límites de su paciencia. Incluso los cuidadores del lugar habían intentado intervenir para aliviar el estrés de Umbi, que estaba cada vez más cansado. Shufai se portaba mal en cuanto tenía la ocasión. Trepaba por las vallas, deambulaba y mantenía a su padre en vilo. Cada vez que Umbi tenía un momento para descansar, era rápidamente interrumpido por Shufai, que jugueteaba espiándole desde la esquina, asomándose por las rendijas del recinto de madera, e incluso lanzaba cosas para llamar la atención de su padre. La madre de Shufai había fallecido pocos meses después de su nacimiento. Esto había dificultado aún más la crianza. Todas las demás hembras tenían sus propios hijos que cuidar, por lo que las responsabilidades recaían únicamente sobre los hombros de Umbi. El comportamiento de Shufai era normal para los estándares de los gorilas jóvenes. Revolcarse por la hierba, recoger trozos de heno y corretear por su recinto eran actividades que los expertos en animales esperaban de él. Gran parte de su comportamiento era diversión inofensiva, hasta que empezó a ponerse en peligro. El pequeño gorila tenía tanta energía que le costaba calmarse, e incluso para cosas importantes como comer. Conseguir que Shufai se sentara y se quedara quieto era una tarea en sí misma, y Umbi estaba cada vez más cansado. Tenía otros hijos a los que alimentar y no podía estar pendiente del más pequeño todo el tiempo. Así que decidió que era el propio hijo quien debía buscar su comida, algo que por desgracia Shufai aún no sabía hacer muy bien. Varias veces los cuidadores del zoológico tuvieron que entrar en el recinto y comprobar que la salud de la cría no se resintiera demasiado. El último de ellos fue un veterinario llamado Sean. Llevaba años trabajando con estos animales y empezaba a desesperarse por la situación. Tomando las medidas de Shufai, notó signos de deshidratación. Las cosas empezaban a tomar un cariz serio. Sean podía hidratar al gorila con un goteo intravenoso, pero iba a ser difícil que Shufai sobreviviera en el recinto sin que su padre se ocupara de él. Especialmente a esa edad era fundamental que recibiera la cantidad adecuada de nutrientes y vitaminas, pues de lo contrario, su crecimiento y desarrollo podrían verse seriamente afectados y de forma permanente. Fue entonces cuando Sean tuvo una idea. Shufai estaba claramente lleno de energía y le costaba mantenerse concentrado. Le encantaba jugar sin parar. Si Sean podía convertir la comida en un juego divertido e interactivo, podría conseguir que se alimentara. Así que se puso manos a la obra, probando diferentes juegos con distintos niveles de éxito. El escondite no funcionó. Recompensar a Shufai por su buen comportamiento tampoco parecía funcionar. O masticaba la comida y la escupía, o se distraía unos segundos después de dar el primer mordisco. Ningún tipo de juego de memoria parecía interesarle. E incluso cuando Sean se comió la comida él mismo para intentar atraer a Shufai, una vez más, no tuvo suerte. Sean se estaba quedando sin ideas. Como ayudante de investigación en la universidad local, quería estar a la vanguardia de los estudios sobre el comportamiento. Pero si ni siquiera podía conseguir que un pequeño gorila comiera, ¿qué posibilidades tenía de hacer alguna contribución que mereciera la pena? La cuestión era cómo conseguir que un rebelde haga algo que no quiere. Finalmente encontró la respuesta por casualidad. Cuando empezó a recoger los juguetes y la comida, resignándose a la idea de que Shufai necesitaría visitas periódicas al veterinario y mucha atención durante los próximos años, ocurrió algo peculiar. La cría mostró de repente cierto interés. Empezó a molestar a Sean, tirando de la parte de atrás de su camisa e instándole a darse la vuelta. Luego, separando los dedos de Sean, tomó algo de comida de la palma de su mano y se la tragó,
y cuando el hombre intentó ofrecerle más, el gorila volvió a mostrarse indiferente. Por supuesto, esta era la forma de hacer que Shufai se interesara por comer. Parecía tan obvio que se dio una patada por no haberlo pensado antes. Y durante las siguientes horas, Sean fingía recoger sus cosas, solo para que Shufai lo interrumpiera y pudiera comer algo. Era un proceso laborioso, pero parecía funcionar. A la cría de gorila no le importaba si era un juego o no. Se alimentaba bien por primera vez en semanas, y los otros doctores estaban asombrados. Pero pronto se dieron cuenta de que, para que funcionara a largo plazo, el padre de Shufai tenía que estar a bordo, y eso era más difícil de decir que hacer. Umbi estaba agotado. Aquel día había estado observando distraídamente a Sean y a Shufai, aunque era difícil saber hasta qué punto prestaba atención o si realmente entendía lo que estaba sucediendo. Sin embargo, una semana después, ante un público que deambulaba por el zoológico, Umbi demostró que tenía exactamente lo que hacía falta para llevar a cabo el plan. Como de costumbre, Shufai se había negado a comer ese día, pero seguía lleno de energía. Peor aún, estaba jugando con su alimento, tomando las ramas de los árboles que solían servirle de sustento y lanzándolas por todo el recinto. Fue entonces cuando Umbi soltó un chasquido, reprendiéndole. Shufai se negó a soltar su rama, aferrándose con fuerza, pero su padre era demasiado fuerte y se la arrancó de la mano, e incluso pateándolo suavemente para apartarlo del camino. Entonces, el gorila grande tomó las ramas con las que Shufai había estado jugando y empezó a alejarse. Su hijo le seguía, no muy contento, enfurruñado y preguntándose a dónde irían a parar las ramas. El público estaba encantado con la exhibición y se reía de que incluso los gorilas tuvieran que disciplinar a sus hijos y limpiar lo que ensuciaban, igual que los humanos. Pero la frustración de Umbi iba más allá. Estaba harto de las travesuras de su hijo y se preguntaba si las cosas cambiarían algún día. Sin que él lo supiera, el plan de Sean estaba saliendo a la perfección. Mientras el público grababa videos y se entretenía, el veterinario esperaba que el resto del plan también saliera perfecto. Umbi limpió el recinto durante los siguientes minutos, resoplando. Tras recoger las ramas de los árboles, las tiró por una puerta batiente. Era el momento de la verdad. Sean esperaba que Shufai siguiera el mismo patrón que había aprendido una semana antes y fuera a por las ramas. De lo contrario, podría quedarse sin opciones. El pequeño se acercó a la trampilla, revoloteando alrededor e intentando echar un vistazo al interior. Lenta e increíblemente cautelosamente, el bebé gorila abrió la puerta de plástico, teniendo que usar los dos brazos para sostener el peso. Luego apretó el cuerpo para encontrar las ramas de los árboles, colocadas en el suelo. Shufai tomó una de las ramas y la inspeccionó, mirando a su alrededor de vez en cuando en busca de señales de su padre. No se le veía por ninguna parte y su ausencia dio al gorila bebé la motivación para mordisquear las hojas. Sean, junto con algunos de sus colegas, lo observaban en tiempo real a través de un sistema de vigilancia y se alegraron. Puede que fuera un pequeño paso, pero iba en la dirección correcta. El equipo había colocado algunas frutas y verduras entre las ramas de los árboles con la esperanza de atrapar a Shufai mientras tenía hambre. Y funcionó. Parecía que el bebé gorila estaba convencido de que estaba infringiendo las normas y haciendo algo malo. Escondido en esta pequeña habitación, se sentía como si hubiera burlado a su padre. Lo que no sabía es que había caído en la trampa del guardián del zoológico. A partir de entonces pudieron alimentar a Shufai colocando comida en lugares ocultos, y la técnica constituyó la base de una publicación de Sean sobre el TDAH entre gorilas jóvenes y cómo tratarlo. En su estudio destacó cómo los mejores momentos eran cuando su padre confiscaba o tiraba algo. Al fin y al cabo, la fruta prohibida es la más sabrosa. Shufai no solo había sido su mayor éxito hasta el momento, sino que acabó catapultándose a la relevancia. Sean solo podía dar las gracias al bebé gorila y a su obstinada desobediencia, y esperar que fuera para siempre el pequeño rebelde que había llegado a querer. ¡Qué historia tan increíble! ¿Sabías que los gorilas también pueden tener TDAH? ¿Alguna vez has tenido que pelearte con tus hijos a la hora de comer? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.